Saludo hermanos y hermanas presentes y televidentes. Volvemos a encontrarnos, seguro que cada uno con sus penas y sus gozos, con sus problemas y sus éxitos, con sus alegrías y sus llantos. También el Señor nos espera y nos acoge, gozando con nuestras alegrías y consolando nuestros pesares. Viene con su paz a comunicarnos vida eterna. Y más o menos por ahí va el mensaje de hoy. Comencemos ahora esta celebración de pie, por favor. Padre Olmo, de la parroquia Santa Clara. El Señor viene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien del Señor que llega para salvarnos estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El tiempo del Adviento le llamamos tiempo fuerte, junto con la Navidad, con la Cuaresma y con la Pascua. Son los tiempos fuertes porque densificamos de alguna forma una experiencia cristiana, una actitud cristiana, como sería en este caso el de la esperanza, avivar la esperanza en nuestros corazones. Pero por ser tiempos fuertes, contrario a los tiempos ordinarios, no tienen por qué ser tiempos distintos, son parte de nuestra vida. Cuando uno reflexiona bien, todo el tiempo debe ser un adviento. Como decimos para Navidad, ¿verdad? Todo tiempo es Navidad, Navidad es todo el año. Pues así también es el Adviento, siempre estamos en la esperanza, entre llantos y lágrimas y entre alegrías y gozos, siempre avivamos en nosotros el deseo de un mundo mejor, el deseo del reino, de esa civilización del amor de la que se hablaba hace poco, de ese modo de estar diferente, donde todos vivamos en solidaridad, en fraternidad, como también lo desea el Papa Francisco en sus encíclicas. Todo eso es Adviento y todo eso también es la vida de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que entendamos cuáles son esos aspectos de la vida que enfatizamos durante esta época. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración un poco examinándonos de la esperanza, si hay desesperanza, si hay esperanza en cada uno de nuestros corazones.
Reconozcámoslo en unos momentos de oración en silencio. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concede a tu pueblo, Dios Todopoderoso, la gracia de esperar fervorosamente la venida de tu Hijo unigénito, para que podamos salir a su encuentro con las lámparas encendidas, como Él nos enseñó. Por nuestro que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Manifiesta Isaías que el pecado aleja de Dios, conduce al destierro, y desde esa lejanía, en vez de gozar de la paz, la justicia y la fecundidad de Dios, se camina hacia la destrucción. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar, tu progenie sería como arena, como tus granos, los vástagos de tus entrañas. Tu nombre sería aniquilado, ni destruido ante mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, ni cuando emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento.
porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Como dice Mateo en el Evangelio de hoy, Dios se acerca en los acontecimientos, en las personas con sus distintas situaciones. Hay que saber descubrirlo y gozar con los que gozan y llorar con los que lloran. Pero hace falta buena fe y buenos ojos. De pie para escuchar el Evangelio, antes cantemos el Aleluya. El Señor llega, salgan a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza, que gritan a otros: hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos cantado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Si hay algo que los profetas mencionan continuamente, es el verbo escuchar, escucha. Continuamente los salmos también, no solamente los profetas, sino también los que oran, los que alaban, los que piden con devoción en situaciones diferentes. El escuchar es importante. Sobre todo, una de las cosas que más pedimos es que Dios nos escuche a nosotros. Dice aquí el Salmo 116, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Es decir, que en la súplica el Señor incluso lo pone mucho más hermoso, metafórico, cuando Él inclina su oído hacia mí, yo lo invocaré toda mi vida. Qué expresión tan hermosa y tan gráfica. Cuando nosotros oramos al Señor, el Señor hace así para escucharnos, ¿verdad? Así lo vivía el salmista,
Y ojalá y que nosotros sintamos que cuando oramos el Señor nos escucha de esa manera. Otro salmo, el Salmo 18, dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Es un Dios antropomórfico, palabra de domingo, ¿verdad? Antropo, hombre, es un Dios hecho al hombre, a la figura humana, con oídos. Pero es la manera como el salmista expresa la convicción de que Dios le escucha, inclina su oído hacia mí, me escuchó desde su templo, mi clamor llegó hasta sus oídos. Por la mañana escucharás mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. El Salmo 5:3. Esto es en el Antiguo Testamento. Continuamente los profetas nos dirán, escucha Israel. Y hoy, precisamente en este capítulo de Isaías, capítulo 48, nos encontramos con una especie de diatriba, otra palabra de domingo, que significa esta como peleita que hace Dios con su pueblo. Continuamente vamos a encontrar este género, vamos a llamarle género literario, de los profetas, donde Dios reclama al pueblo, donde Dios pelea con su pueblo. Y aquí también le dice, yo el Señor tu Dios te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandamientos, sería tu paz como un río. Es decir, si tú hubieras escuchado mis mandamientos, hubieras escuchado mi voluntad, si tú hubieras prestado tu oído al Señor, las cosas no serían como están siendo ahora. Estamos en el tiempo del destierro de Babilonia. Recuerden que para los israelitas una acción lleva una consecuencia y esa consecuencia la interpretaban un poco como un castigo por parte de Dios. No un castigo final, sino que en ese castigo había realmente una corrección donde el pueblo entonces se diera cuenta por qué llegaba a esa situación y desde esa situación invocara en esperanza un nuevo momento para la historia de ese pueblo. De tal manera que también entonces encontramos cómo el pueblo aún en momentos de destierro, el destierro podríamos decir sería el momento más terrible que vivió el pueblo de Israel. Como en la vida nuestra uno puede mirar cuál ha sido el momento más difícil de mi vida. Y desde ahí yo preguntarme por qué yo llegué a esa situación, por qué se dieron esas circunstancias. Y luego entonces preguntarse, ¿y qué puedo esperar ahora? ¿El Señor habrá perdonado mi pecado? Si es que he reaccionado, me he dado cuenta de que la situación en la que estoy en parte es por mi pecado, entonces cambia mi corazón y me inclino hacia una situación mejor, o vivo en la confianza de ese perdón que el Señor me da para que también las cosas cambien. Bueno, un poquito enredado, pero ese es lo que llamamos la dinámica deuteronomista. Dios hace una promesa, el pueblo cumple la promesa, pero llega un momento en que el pueblo no la cumple, viene un castigo, el pueblo se arrepiente, Dios perdona. Y la situación final es una situación positiva. Eso lo vivió el pueblo de Israel a lo largo de todo su caminar. En la esclavitud en Egipto, lo vivió en el destierro de Babilonia y lo vivió después también en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y no digamos más, pensemos en el famoso holocausto, ¿verdad?, del siglo pasado. Pues también otra experiencia del pueblo judío triste, que sin embargo, a pesar de todo, no es el final, sino que hay una esperanza, se funda el Estado de Israel, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hecho una historia completa, pero todo se basa en escuchar. Todo se basa en que Dios habla, y cuando Dios habla, la primera respuesta es escuchar.
Eso es, vamos a decir, educación 101. Cuando alguien habla, los demás escuchan, porque si todo el mundo habla a la vez, nadie se escucha. Si Dios me habla, yo tengo que hacer silencio para escucharle. Cuando nosotros vamos a la oración, lo primero que necesitamos es ese silencio, ese alboroto que a veces hacemos y todo eso, pues ya es otro tipo de oración, de alabanza, de lo que sea. Pero cuando vamos a una oración de petición, de mirarme por dentro, necesito ese silencio para escuchar la voz de Dios. Y todavía más, buscando un poco sobre este verbo escuchar, ustedes saben que en el español hay un diccionario que es el diccionario base, que le llaman el diccionario de la RAE, ¿verdad? En ese diccionario, pues cada vez que queremos tener cuál es la acepción propia de una palabra, la definición propia, pues buscamos la RAE. Ahí no tenemos pierde, como dirían los mexicanos. Escuchar, dice, es poner atención, aplicar el oído para oír. Entonces hay dos verbos, escuchar y oír. Escuchar entonces es poner atención, es un acto voluntario. En cambio, oír no es un acto voluntario. Si ahora mismo cae un trueno, que Dios no lo quiera, lo vamos a escuchar no por voluntad, no porque queremos, quiero que oír, no, eso cae y ya, la lluvia cae y la escuchamos, es un acto no voluntario, simplemente oír. Es un poco, corresponde a lo que es ver y mirar, ¿verdad? Miramos físicamente, pero ver implica algo mucho más profundo, implica una lectura. Y es interesante porque cuando leía yo esta definición, me daba cuenta de que cuando nosotros leemos la Biblia, no se trata entonces de un oír, ¿verdad? Como si Dios nos estuviera hablando, sino un escuchar, que ya implica el acto voluntario y podríamos decir la preacción o la preparación sería de estar disponible para escuchar esa palabra que me va a dar el Señor. Porque también podemos escuchar de muchas maneras. Podemos escuchar con actitud crítica, podemos escuchar con un poquito de dura, podemos escuchar con muchas actitudes, pero aquí es la actitud de la obediencia. Obedire, precisamente el término audire significa escuchar con atención. Audire escuchar, es intensificar esa escucha. Y de eso se trata. Siempre que acudimos a la palabra tenemos que hacerlo desde el audire, desde la obediencia. Y si esto lo digo desde la actitud de poder cumplir esa palabra, siguiendo aquel mandamiento de Jesús, ¿verdad? Que decía, no se trata de escuchar. El que escucha la palabra y la pone en práctica, ese es mi verdadero seguidor, o lo que dice, ¿no? No es solamente escuchar ya la actitud propia, sino que esa actitud tiene que llevarme a la acción. Por eso es el audire, la obediencia. Pues esa es la actitud que nosotros tendríamos que tener en la cuestión de escuchar. Pero si hablamos de escuchar a Dios, nuestra sociedad también tendríamos que hacer un poco esa reflexión, está necesitada de gente que escuche, gente que nos escuche. A veces cuando alguien va a una dirección espiritual o va a una confesión, simplemente el que la persona le ponga atención a ese ser humano que viene, ya ahí empieza un encuentro, de lo que hablábamos un poquito en la oración colecta. Hay un encuentro, tiene que haber un encuentro. Es interesante porque simplemente el sentirnos escuchados por alguien, ya eso nos da un primer consuelo, una primera sanación, y eso es muy, muy importante. Hay un chiste, yo no sé si me permiten los chistes por ahí, pero de un señor que iba con su psiquiatra, a ver si lo hago bien, iba con su psiquiatra y le dice, doctor, yo tengo un problema, doctor, a mí nadie me hace caso.
doctor. Bueno, no sé si lo hice bien. El doctor tampoco le hacía caso al pobre muchacho. Entonces, eso es quizás lo primero que necesitamos, que alguien nos escuche. Escuchar significa entonces, para todos nosotros sería bueno que lo hagamos. Yo recuerdo cuando estudiaba en la UCB, en la Universidad Central de Bayamón, cuando entramos al seminario, la psicóloga que nos atendía me dijo que ella lo que veía que yo era capaz de escuchar mucho a las personas. Usted tiene el don de la escucha. Yo, qué bueno, no me había enterado. Pero qué bueno que todos tengamos capacidad de escucha. Escuchar significa favorecer la apertura hacia el otro, que el otro sienta que es importante para mí. Significa dejar de hablar, porque esa es una manía también que tenemos, que alguien nos va a decir algo y tú rápido te tienes que decir algo. No, deja que la persona hable, que diga todo hasta lo que tú crees que está errado, deja que lo hable, que lo diga, entonces luego dejar hablar es importante. Escuchar significa prestar sincera atención a la persona y a cuanto ella puede expresar. No solamente leer las palabras. Yo miro un poco a la boca, porque como soy un poco sordo, miro a la boca y siempre como que necesito mirar la boca para entender mejor. Pero también los gestos de las personas importantes nos dicen mucho, lo que llaman el body language, ¿no? Escuchar significa participar interesadamente en lo que la persona busca compartir de sí misma. Es lo que llaman que tú tengas una cierta empatía con la persona. Es decir, me interesa tu situación, me implico en tu situación de alguna manera. No tiene que ser la plena, pero de alguna forma me implico en lo que me estás diciendo. Reconocer que cada uno tiene una personalidad única e irrepetible y maravillarse ante el llamado personal de Dios. Siempre lo que la persona dice es importante porque también nos habla de sí misma, de cómo ve las cosas. Y a veces necesita un poco corregir desde dónde estás mirando las cosas. Hay veces que las personas pues nada más hablan desde su sufrimiento y no son capaces de salir, y hay que ayudarles a salir un poco de ahí para que vean las cosas desde otro lado. Escuchar significa ponerse a disposición del otro, abandonando sus propios problemas, preocupaciones, intereses y juicios. Ya aquí hay todavía una exigencia mayor. Estos son consejos que se dan a orientadores y a orientadoras. Escuchar es, por tanto, de alguna forma, amar al otro. Tienes que amarle. Y yo añadiría, desde nuestra visión cristiana, respetar el misterio del otro. Nunca una persona la podemos definir totalmente. Siempre las personas son misterios. A veces criticamos, ¿verdad? Juzgamos a las personas y no somos capaces de darle una oportunidad. Porque tú eres así y así eres, así naciste, así te vas a quedar y estás mal. No, hay que respetar el misterio de Dios en esa persona, que siempre es posibilidad, siempre es apertura, siempre es futuro, porque el ser humano no es un ser estático. El ser humano, por definición, es alguien que se está haciendo, que se está realizando. Bien, y pues un poquito esos consejitos de la escucha. Estamos en el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento es para mí uno de los tiempos donde leemos textos hermosos, esos textos de los profetas que anuncian los tiempos nuevos, esos textos donde ya en las 2 últimas semanas estamos leyendo sobre los preparativos para la Navidad, que textos más hermosos. Aun cuando hoy los estudiosos nos señalan de que son pues más que no son tan históricos, sino que tienen un poco más de simbolismo, pues esos símbolos son los que deberíamos ser capaces de apreciar. Esa es una forma de escuchar, captar cada uno de los símbolos que nos enseñan las lecturas. Esa es una forma de escuchar. El fundamentalismo no escucha, el fundamento solamente lee, literalmente. Es decir, dice esto, pues ya lo dijo y se acabó. No, eso sería oír, pero no sería escuchar.
Escuchar es ir desglosando esa lectura, esa palabra, qué me dice cada símbolo, qué me dice, qué rebota en mí, qué resuena en mí cuando escucho esta frase, esta palabra de Jesús. Entonces empezamos a escuchar, si no nos quedamos en la letra. Y como siempre insisto, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Bien, pues aprendamos a escuchar. Recuerden que es el primer mandamiento que nos da Cristo. Cuando le pregunta cuáles son los mandamientos que tengo que hacer, dice Jesús, escucha a Israel. O sea que lo primero que hace Israel es escuchar y luego entonces poner en práctica la palabra que se escucha. Amén. De pie, en esta gozosa espera de la venida del Señor, imploremos con insistencia su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, conceda la salvación a todos los que la necesitan. Para que en este tiempo la Iglesia haga llegar a toda la humanidad la invitación del Hijo de Dios, que quiere festejar con su pueblo la salvación que nos trae de parte de su Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que sirven a la Iglesia por el ministerio del gobierno, de la palabra o la entrega a los más necesitados, sepan asumir los sufrimientos y esperanzas de la humanidad desde una cercanía fraterna, roguemos al Señor. Para que como María, mujer de fe, robusta y esperanza firme, de servicio pronto y desinteresado, los cristianos manifestemos a los enfermos y tristes, a los marginados y necesitados, el gozo de ser hijos de la luz y la certeza del reino presente en el aquí y ahora de nuestra historia, roguemos al Señor. Para que comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre del Hijo del Hombre, preparemos su venida con un corazón pobre y desprendido, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Blanca Negrón Heredia, Dolores Vilán, Josefina Vera, Isabel Candelario, Lisa Sánchez, Ibeliz Sánchez, Ibeliz Morales, Roberto Colón, Marta Morales, Carmen Sánchez Falcón, Lidia Santiago, Edwin García, Leonardo Egúrbida, Félix Caraballo, familia Maldonado Torres, Ada Galindo, José Roberto González, Juanita Pérez Orench, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Teodoro Cortés, Paula Díaz Alemán, Carmelo Santos Santiago, Raúl Ramos Silva, Alfonso Pavón Maldonado, Rafael Silva Ramos, Wandy Orench, Narda y Mindy Orench, Epifania Rodríguez, Yeli Galindo, Rosa y Esteban Rivera, Miguel Herrera Rivera, Carlos Papo Vega, Zoilita Rivera, Martín Arturo Ortiz, Lolo y Edgardo Blanco, Eduardo Morales, Ivette Muñoz,
Iluminada Ferrer, Ángel Rivas, Evelyn Cardona, familia Maldonado Torres y Héctor Muñoz, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Iraida Morales, al Santo Cristo por Mildred y Notlin Burgos Sierra, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Hoy también celebramos la Virgen de Loreto, esta historia, ¿verdad?, de la casa de Loreto, allá en Capadocia, así que a todos los devotos de la Virgen, sobre todo en España, que hay muchos devotos de la Virgen, porque es patrona de las fuerzas aéreas allá en España, pues por ellos también oramos en esta misa, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has venido para salvar a todos los hombres y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y la iglesia se llene de alegría en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él vino por vez primera en la humildad de nuestra carne, para realizar el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Este Jesús, el Hijo de Dios, escuchadle, decía el Padre, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón,
porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos da por mandar es el pan de unidad y de fraternidad. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Escuche su voz en mi caminar, conoce al Señor en la fracción del pan. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Pan de vida eterna, cuerpo del Señor, cáliz de la alianza, fuente de salvación. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos da por mandar es el pan de unidad y de fraternidad. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención, sangre de redención, sangre de redención. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio
nos enseñes a valorar sabiamente las realidades eternas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé. Felicitamos a nuestro hermano Paco por ese artículo que se le ha dado en El Visitante. Los que no lo han comprado se lo perdieron, pero todavía lo pueden adquirir. Así que un hermoso artículo sobre nuestro cantor oficial, ¿verdad?, de Teleoro, Paco. Bueno, y saludos a todos los que han venido, los que están presentes, los que nos ven a través de internet o a través de la televisión, canal Teleoro. A nuestra hermana Iris Sánchez, a nuestros hermanos en el control, también muchas gracias. Y recuerden que en nuestra parroquia, en la página de la parroquia en el Facebook, aparece un programita que hacemos semanalmente, se llama Enigmas de la Biblia, los enigmas de la Biblia. Y esta semana queremos desarrollar un poco el tema de Juan Bautista, si realmente bautizó a Jesús o no, y todo lo que hay, la polémica sobre ello. En las próximas semanas estaremos hablando de temas navideños, como por ejemplo la estrella de Belén. ¿Existió la estrella de Belén? ¿Qué era la estrella de Belén? Interesante, busquen en la página de la parroquia Santa Clara, no donde está la iglesia, sino donde está Jesús en un dibujito muy hermoso en acrílico. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.